Ah, muy buenos días, mi nombre es Marta y hoy les voy a explicar qué es el EPOC. Perdón. Además de mi amigo el cigarrillo, también vivo en ambientes supremamente contaminados en los cuales las partículas contaminantes y la polución afectan mi tracto respiratorio. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? El EPOC es una enfermedad obstructiva pulmonar crónica. ¿Qué va a causar? Pues precisamente una obstrucción en la vía aérea, lo cual no me va a permitir un adecuado intercambio gaseoso. Sus causas más comunes son la primera, fumar, ya lo mencionamos, mi querido amigo el cigarrillo u otra sustancia que podamos inhalar, bueno, fumar, aclaro. Seguido de esto tenemos un ambiente en el cual haya una alta polución y pues partículas contaminantes. Tenemos también una de las causas que es el humo, aspirar el humo de leña para personas que cocinan con leña o que incluso están expuestas a unas fogatas de manera constante, ¿sí? Ese humo también produce y es una de las causas de esta enfermedad pulmonar. Adicionalmente, tenemos uno de los factores genéticos menos comunes, pero se puede dar, que es el alfa-1 antitripsina. Este alfa-1 antitripsina lo vamos a ver más adelante y esta es una alteración genética dada por una disfunción en el hígado, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, el EPOC, ¿realmente el EPOC es solamente el EPOC? No, el EPOC tiene dos enfermedades de base, los cuales nos pueden llegar a producir el EPOC, ¿sí? Tenemos acá, puede ser lo que es primero, una bronquitis crónica, ¿sí? Vamos a ponerla acá, bronquitis crónica. Y por este lado vamos a tener un enfisema pulmonar. Ambas patologías son diferentes. Cabe destacar desde el principio que cuando estamos hablando de una bronquitis crónica va a afectar la mucosidad de la vía aérea. Lo principal que afecta es la mucosidad. Y cuando estamos hablando de un enfisema pulmonar es la estructura alveolar, que es la unidad funcional del pulmón propiamente. Entonces, vamos rápido. Acá tenemos unos pulmones lindos, hermosos y bellos. No tan perfectos como desearía que fueran, pero aquí están nuestros pulmones. Y vamos a sacar un pedacito de la vía aérea para el bronquio, para el alveolo, lo cual esta es parte del bronquio, para poder definir qué es lo que sucede con la mucosidad a nivel un poco más micro. ¿Listo? Acá tenemos lo que son las glándulas bronquiales. Estas células bronquiales lo que se van a encargar es de producir moco en toda esta zona. Suponiendo que esta es la vía aérea, ¿no? Por este lado va a pasar el aire y va a entrar y va a salir el aire, lógicamente. Listo. Cuando tenemos una disfunción en el moco, ¿esto qué quiere decir? Estos factores contaminantes lo que van a hacer es que cuando llegan al nivel del bronquio van a causar una inflamación. Y la reacción normal del cuerpo va a ser la producción de moco para tratar de eliminar estas partículas contaminantes o partículas externas dañinas para poderla eliminar propiamente, lo cual se produciría con una tos, ¿sí? Que pues obviamente lo que trata es de expectorar el material dañino, por denominarlo de esta forma. Aquí adentro también, ¿qué tenemos? Una vez se genera esta alteración, estas células, como tienen que estar segregando moco constantemente, porque estas causas no significa que por una vez que yo fume me vaya a dar EPOC o que me vaya a dar una bronquitis crónica. Son factores a los cuales yo me estoy exponiendo de manera constante, y esto que me va a causar que todo el tiempo el cuerpo esté tratando de producir moco para poder barrer las sustancias inflamatorias, que en este caso sí son inflamatorias. Listo. Este moco lo que está haciendo es acumulándose. ¿Por qué? Porque las partículas siguen llegando y nunca se acaban. Entonces el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Seguir produciendo moco para poderlas eliminar. Listo, toda esta parte se va a venir inflamando, ¿sí? Tanto la parte, el tejido que produce el moco,
como la parte que está aquí en la parte externa, con lo cual toda esta área se va a generar una tensión y una inflamación, por lo cual todo el bronquio se va a inflamar. ¿Listo? Ahora, pasemos rápidamente a lo que es a nivel alveolar, qué es lo que va a suceder. Si ya hay una inflamación que viene desde los bronquios, lo más lógico es que esta inflamación se distribuya a través de todo el alvéolo, porque no funcionan como segmentos separados. Entonces acá viene el bronquio, esta es la parte, este pedacito rojito que vemos acá, toda esta unidad es un pedacito de los bronquios, ¿sí? Un pedacito de los bronquios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extraer una parte de esto, este es este sentido, y lo que es el alvéolo está acá. Dentro del alvéolo nosotros tenemos unas células ciliares o calciformes, que lo que van a hacer es producir también moco. Ellas van a producir moco. ¿Listo? Moco. ¿Qué va a pasar con este moco? Cuando hay una sobreproducción de moco, estas células pueden empezarse a alterar. ¿Por qué se pueden ver alteradas? Porque aquí va a existir lo que sería una hipertrofia hipertrofia. Y segundo, también va a existir una hiperplasia. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sometiendo nuestros pulmones a estos factores contaminantes de manera constante? La hipertrofia significa un aumento del tamaño. Estas células y también la parte que recubre la mucosidad se van a ver aumentadas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si la estamos exponiendo, ellos ¿qué van a hacer? No hay suficientes células, van a crecer ellas mismas, se van a tratar de volver un poco más grandes para suplir la alteración que hay. Y segundo, una hiperplasia, es decir, un aumento de estas células, ¿sí? Entonces va a aumentar del tamaño y van a aumentar de una a más celulitas para poder equilibrar esta alteración. Listo, tenemos una alteración en estas células, una hipertrofia, una hiperplasia. Acá, ¿qué tenemos? En esta parte, cuando nosotros estamos tratando de mandar el oxígeno, vamos a pintarlo de azulito, vamos a suponer que esta es la vía aérea y va a llegar el aire al alvéolo, ¿sí? Pero acordémonos que nosotros tenemos acá mucho moco, mucha mucosidad, lo sabemos, lo tenemos en cuenta. Toda esta zona se va a ver afectada con mucho moco en esta parte. Supongamos que hay una parte en la cual va a haber una aglomeración de esta mucosidad. Vamos a ponerlo acá. El pulmón lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Puede ingresar el aire? No. Puede ingresar, pero puede ingresar sí, pero en una menor cantidad. Va a entrar muy poco oxígeno. ¿Y qué va a pasar entonces con el dióxido de carbono, que son los desechos metabólicos? Se va a acumular. El dióxido de carbono podrá salir, ese sí casi no podrá salir, el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono de los desechos metabólicos normales se le va a dificultar un montón salir. Entonces, esta enfermedad principalmente lo que afecta es el proceso de expiración del paciente. Inspiración, expiración, pero principalmente la salida del dióxido de carbono a nivel alveolar. Entonces, si nosotros tenemos acá lo que les mencionaba de una aglomeración de mucosidad, ¿sí?, que va a restringir el paso del aire. Entonces, llega el aire, trata de hacer un poco aquí de intercambio gaseoso y lo que viene acá, los desechos metabólicos, para que puedan salir, se va a chocar contra el aire, y cuando se choca y se estrella contra el aire, crea una alteración aquí, que es que el dióxido de carbono se va a quedar en su mayor parte acumulado en el alvéolo, lo que va a disminuir su salida. Lo mismo que explicábamos acá, pero un poquito más a nivel microscópico. ¿Listo? Y acá tendríamos entonces lo que es en azulito la entrada de aire, que se va a poder dar, pero en menor medida. Ahora, si nosotros estamos hablando aquí a nivel pulmonar, ¿qué es lo importante? Que esta vía aérea, bueno, nosotros conocemos lo que sería una alteración entre la ventilación y la perfusión. Hay dos factores importantes en este caso, que sería el volumen.
el volumen aquí a nivel pulmonar se va a ver disminuido. ¿Por qué? Porque sí, puede ingresar oxígeno, pero el dióxido de carbono casi no puede salir. Entonces aquí va a haber una complicación a nivel pulmonar, ya si lo estamos hablando, digamos, a nivel superior, medio o inferior del pulmón, ¿sí? Y acá, bueno, esta es la principal parte de la bronquitis crónica, en la cual hay una acumulación de moco a nivel de los bronquios y posteriormente hacia los alvéolos. Aquí, ¿qué va a pasar? Esto ya es hablando de la bronquitis crónica. Si nosotros estamos hablando del enfisema pulmonar, permítanme un segundo, necesito tomar un poco de aire. Voy a tomar un poco de aire, amigos. Esto es para que no fumen, para que vivan en un ambiente Greenpeace, por favor. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del enfisema pulmonar. Creo que estoy pensando, ya no me sirve, ya se me acabó el oxígeno, es costoso. En el 2050 esto va a ser mucho más costoso, es una enfermedad supremamente cara. Bueno, el caso, vamos a hablar del enfisema pulmonar. ¿Y qué sucede en el enfisema pulmonar? Aquí estábamos hablando de que es aquí un problema de moco, aquí un problema estructural. Listo. Si es un problema a nivel estructural, ¿qué se va a ver afectado? La unidad funcional. Así de sencillo, es decir, el alvéolo. Entonces, este es el alvéolo normalito. Vamos a suponer que este es un alvéolo saludable. Ahí se ve horroroso, pero es un alvéolo saludable. Vamos a suponer que es un alvéolo saludable. ¿Qué va a pasar aquí con el enfisema pulmonar? Listo. ¿Recuerdan este factor alfa-1 antitripsina? Lo vamos a mencionar de primeras para que se nos quede un poco más claro. El alfa-1 antitripsina es segregado por nuestro amigo genial. Esto quedó demasiado chueco. Nuestro amigo tan genial, que es el hígado. El hígado tiene una gran responsabilidad, es el laboratorio del cuerpo. El hígado tiene que segregar esta hormona, y lo que tiene que realizar es que nosotros sabemos que un alvéolo tiene elastina. Sin la elastina, un elástico tiene que tener propiedades elásticas para que se pueda extender, pueda regresar a su tamaño normal. Si el alvéolo no tiene estas propiedades elásticas, ¿qué va a pasar? Es como una bomba, si no mantiene esa tensión constante se puede desinflar. Y no va a mantener esta tensión que nosotros queremos. ¿Por qué queremos tener una tensión en esta zona? La tensión en esta zona está dada es porque cuando nosotros tomamos aire, nuestra musculatura, ya sea la respiratoria accesoria, ¿sí?, o la diafragmática, o toda la respiración en conjunto, es una respiración la cual involucra energía y es activa. Toca activar nuestros músculos, nuestro diafragma, para poder hacer una inspiración. Pero para la expiración no es necesario. La expiración está dada por una parte pasiva. Es decir, que yo tomo aire y cuando yo expiro, está dada por una parte pasiva. Necesito oxígeno. Cuando está dada por una parte pasiva, eso quiere decir que esta tensión es como una bomba. Uno infla la bomba, está dada por una parte activa, y cuando se desinfla la bomba simplemente es pasiva. ¿Por qué? Porque se desinfla. La bomba tiene una tensión en toda su superficie, requiere una tensión para poderse desinflar de manera automática o, ¿sí?, sola. Ahora, si nosotros tenemos esta tensión acá, denominemos la tensión, estamos súper bien. Este alvéolo va a funcionar de manera correcta, no va a haber ninguna obstrucción, no va a haber nada. Listo. Cuando el hígado no segrega esta alfa-1 antitripsina, lo que va a suceder es que esta alfa-1 antitripsina, ¿qué hace? Ella inhibe una enzima que se llama elastasa. Esta es supremamente importante porque la elastasa, adivinen qué hace. Si es una enzima y se llama elastasa, efectivamente lo que va a degradar es la elastina, la misma elastina que debe mantener la tensión superficial dentro del alvéolo. Es muy triste. Es complicado saber que esto es así. Bueno, la elastina. Entonces, volvamos a recapitular.
Si el hígado segrega la alfa-1 antitripsina, esta va a inhibir la elastasa, es decir, que la elastina va a estar bien. Si el hígado no la inhibe, si el hígado no la segrega, por tanto no inhibe la elastasa. Si no la inhibe, ¿qué va a pasar con la elastina? Se va a romper. Cuando hay una alteración en la elastina, ¿qué va a suceder acá? Toda esta tensión superficial se va a romper. ¿Y cómo me va a quedar? Así. Este va a ser mi alvéolo dañado. Este alvéolo está malito porque no tiene elastina. Se va a ver afectado. Ahora, ¿por qué otros factores se puede ver alterada? No significa que todo el mundo que tenga enfisema pues significa que tenga una alteración en la alfa-1 antitripsina. No, necesariamente. También puede tener una alteración como tal en una inflamación de manera constante. ¿Y qué va a suceder? Vamos a suponer no. Bueno, sí, vamos a suponer que esta es Marta. Esta soy yo, carajo. Eso me pasa por fumar. Supongamos que también estas mismas causas pueden llegar acá. Sí puede pasar. ¿Qué van a pasar con estas sustancias inflamatorias? Estos factores que me van a generar a mí una alteración a nivel alveolar y pulmonar, como tal a gran escala. Esta es una partícula del cigarrillo, supongamos. Esta partícula con el cigarrillo, ¿qué va a hacer? Va a llegar un hermoso macrófago. Los macrófagos son los mejores de todo el mundo mundial. Y este macrófago reconoce una partícula dañina y el que va a hacer lo va a fagocitar. Entonces él se va a comer a esta partícula y listo. Resulta que ya está mi macrófago con la partícula que le estaba haciendo daño. Pero ahora el macrófago dice, bueno, ustedes me están mandando a mí cigarrillo, me están mandando humo, me están mandando partículas inflamatorias, me están mandando muchas cosas, yo no puedo solo. El macrófago, ¿qué va a hacer? Va a pedir una ayuda con los que son los neutrófilos. Van a llegar acá los neutrófilos. Entonces vamos a pintarlos aquí rojito. Los neutrófilos llegan acá. ¿Y el neutrófilo qué va a hacer? El macrófago y el neutrófilo se van a volver amiguis. Estos dos se van a volver amiguis. Entonces, ¿qué va a suceder con este macrófago y con este neutrófilo? Vamos a explicarlo brevemente. Este macrófago y el alvéolo y el neutrófilo van a segregar unas citoquinas o citocinas o citoquinas. La podemos mencionar de dos maneras. Estas citoquinas, ¿qué van a hacer? Principalmente, esto va a segregar una sustancia también inflamatoria, la cual va a ser la elastasa. Una vez esté la elastasa, sí se pueden producir por ambas causas, por el alfa-1 antitripsina o porque estas van a segregar la elastasa, ¿sí? Directamente. Y ahí está, igual, produciendo una alteración en la estructura del alvéolo. Entonces, rápidamente, acá tenemos nuestros desechos metabólicos, ¿sí? Y aquí va a ser un problema no de moco, sino de estructura. Toda la tensión, mira, se va a dañar la tensión superficial, se va a dañar la superficie, pero hay que escribir la superficie. Y como tal, ese intercambio gaseoso se va a ver afectado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si esto se encuentra supremamente afectado, el intercambio gaseoso también va a estar dificultoso. Y esto básicamente nos va a redirigir a esta parte en la cual el dióxido de carbono no va a poder salir. Acá vamos a tener y acá hablaríamos también de la presión parcial presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Cuando yo tengo un aumento en el dióxido de carbono, esto me puede llegar a producir una hipercapnia. Y acá una hipoxemia. Sí puede entrar aire a los pulmones, lo sabemos, pero en menor medida. Pero la mayor alteración está acá, que no va a poder salir el dióxido de carbono. Y esto básicamente me va a generar que, si nosotros tenemos, por ejemplo, la fase, acá tenemos acá están nuestros hermosos pulmones, vamos a suponer que aquí está
EPOC, EPOC, y aquí está una persona normal. Entonces tenemos aquí la fase de inspiración y expiración de una persona normal. Inspira en un determinado tiempo, ¿sí? Pero en una persona con EPOC, inspira y expira normal, no. Va a tener una fase de inspiración y la expiración se va a perpetuar en el tiempo, ¿sí? Entonces la fase expiratoria, suponiéndola esta como la fase expiratoria, se va a ver afectada. La persona va a tener mucha más dificultad para realizar el proceso de expiración que inhalación. Y antes de que ustedes se vayan, me faltaba mencionarles que cuando estamos hablando del cigarrillo, propiamente del cigarrillo, el cigarrillo que tiene unos agentes patógenos, estos cilios que están acá, que son los productores de moco precisamente, estos cilios lo que ayudan es a barrer las sustancias tóxicas. El cigarrillo daña esto. Cuando se dañan estos cilios, tras de que tenemos una alteración con el moco y las sustancias acá, pues no va a poder barrerlas. O sea, ahí sí ni por nada, porque ahí se va a quedar súper pegado el moco, la mucosidad de la persona. Y bueno, básicamente, eso es todo, amigos. Me iré a fumarme un cigarrillo. Mentira, eso está mal. No hay que fumar. Pero digo que sí. Bueno, el caso. Esa es toda la explicación por hoy del EPOC. Gracias.